¿Cómo están todos? Sean bienvenidos. Vamos con un nuevo análisis para el precio de Bitcoin. Ya tenemos el nuevo cierre de gráfico semanal. Yo honestamente le quiero mencionar que como le había comentado en el último análisis, yo no tenía planeado hacer el análisis de la noche, pero viendo ciertas circunstancias negativas por allí, unas imágenes que son bastante lamentables sobre el partido de Argentina-Colombia. Yo vi por allí varios medios que decían que habían disturbios, que había una estampida en la entrada del estadio. Son imágenes que no deberían de existir, pero lamentablemente eso es lo que les venía comentando en el último análisis. Si usted va a ver fútbol o va a ver algún tipo de deporte mientras usted lo vea como diversión, como recreativo, no hay ningún problema. El problema está si lo ven ya de forma con un fanatismo, digamos que al pecho, y eso lo lleva a provocar actos que no deberían de tener, pues hablando de violencia en general. No sé exactamente qué es lo que estuvo pasando, pero sí son imágenes lamentables. Ahora bien, ¿por qué el precio de Bitcoin como tal ha estado subiendo por arriba de $61,000 durante las últimas horas? El precio está aproximándose justamente a la zona como tal donde comenzaron a salir noticias o acontecimientos pues que Alemania iba a estar vendiendo Bitcoin. Si nosotros vemos, ya no es mucho lo que le queda. Ve aquí, esto es algo que vinimos trabajando desde el día lunes, se los volví a replantear aquí. Es una zona importante. Si el precio como tal llegase a tener un cierre por arriba de este nivel, creo yo que el que está pensando en Bitcoin en 50,000 o $40,000, creo que se va a comenzar a olvidar de eso. Eso es lo que al menos yo creo. ¿Por qué motivo? Porque a pesar de que el precio haya estado cayendo comenzando julio a causa de algunas noticias por allí, pues el mercado no cayó porque el análisis técnico lo decía. El análisis cayó porque allá comenzaron a vender. Y salieron otras noticias de Metegox que en julio iban a comenzar a entregar Bitcoin y hasta el día de hoy ya estamos a mitad de julio. Y yo no veo que digan que Metegox ya entregó Bitcoin a cierta cantidad de usuarios. Esas noticias de Metegox ya las conozco. Le ponen una fecha, pasa la fecha, no pasa nada. Mientras no vea yo que realmente estén haciendo algo, no les voy a creer a esos cabrones. Solamente le van a sacar noticias para manipular al precio como tal. Y este movimiento alcista tampoco es manipulación. Bitcoin está todavía en una fase reacumulativa. Si es reacumulación, ya conoce usted de que el camino es continuar subiendo para los próximos meses. Si vemos aquí entonces a un gráfico diario con un RSI sobrecomprado y Bitcoin ya pasó la barrera, pues o la zona de peligro, entró en una zona de peligro provocado por noticias. Zona de peligro porque hay un montón de gente nueva que, porque ve que el precio está cayendo, comienza a vender, se va a topar con un montón de creador de contenido irresponsable y le comienzan a decir de que Bitcoin se va a ir a $30,000. ¿Qué pasa? El precio entra en una zona de peligro a causa de noticias y la gente con miedo vendiendo, en lugar de intentar buscar una nueva zona de compra. Entonces aquí, con esto que tenemos actualmente, si usted compró por debajo de $60,000, felicidades. Si vendió abajo de $60,000, no me venga a preguntar qué hacer aquí arriba o si aquí arriba está la zona de compra. Porque ya se lo mencioné en muchas ocasiones. Yo compro cuando la gente tiene miedo, no cuando la gente quiera comprar. Y aquí simplemente el precio está aproximándose a lo que yo he estado considerando durante los últimos 2 meses y medio aproximadamente. Pues ya conoce usted bien esto, pues la parte baja de o promedia de lateral, aunque si nosotros vamos a buscar el dólar exacto, pues está más abajo que este valor que yo estuve trazando con ustedes, pero el precio ya está próximo de llegar a ese nivel. ¿Qué significa eso? Que si el precio como tal en tiempo presente, con solo llegar a esta zona que usted ve acá, no significa de que ahora sí nos vamos a $70,000. Para hablar de una continuación alcista, simplemente el precio debería de romper esta zona, pues llegar que es nuevamente a $64,000. Porque de no llegarlo a hacer, si únicamente el precio toma como resistencia toda esta zona que usted ve aquí, ya sea entre $61,800 hasta digamos que $63,500, digamos que todo ese promedio. Si todo ese promedio el precio lo toma como una resistencia
y antes de finalizar julio no es capaz de romper esta zona, es bastante probable de que lo único que pueda estar haciendo Bitcoin como tal, tal vez no liquidaciones, sino que un simple rebote, para tratar de ir a buscar liquidez más abajo posteriormente. Cuando yo hablo de más abajo, no significa de que Bitcoin se va a ir a $40,000 ni a 30,000, solamente a tratar de buscar una zona donde pueda haber demanda, una zona atractiva para inversionistas institucionales. Entonces, aquí, si usted compró, pues tranquilo, ahí deje que el precio haga lo que tenga que hacer. Ahí déjelo, usted seguramente va en ganancias en este momento, igual que mi persona. Si vamos a ver rápidamente cómo cerró el gráfico semanal, fíjense que un gráfico semanal no cerró mal. Si usted ve, tuvimos esa semana bajista que vino provocado por Alemania y MT Gox más o menos, como le menciono, desde $63,000 se lo tiraron al precio 53,000 y algo. Hemos tenido posteriormente una nueva semana y con esta nueva semana el precio ya recuperó casi toda esa caída, una semana a la baja, una semana al alza. Ahora bien, ¿qué podemos esperar con esto? No es recomendación de inversión. Usted bajo ninguna circunstancia o bajo ningún motivo de considerar esto como una recomendación de inversión, pero un gráfico semanal, lo siento mucho, pero un gráfico semanal ya casi está dando la entrada. Eso es algo que yo les comenté, si no me equivoco, el domingo o el sábado pasado. Que en muchas ocasiones el semanal le da la entrada justamente hasta después de que el precio haya subido. Y después de que el precio haya subido cierta cantidad de dólares, pues no significa de que a partir de ahí el precio no pueda continuar subiendo. Claro que sí, pero no le da la mejor zona de compra. Aquí tiene un ejemplo. Si yo comencé, o sea, a dar ahí una continuación de reacumular, por ejemplo, allí usted se dará cuenta que el precio como tal cayó pues a abajo de $60,000 la semana, bueno, digamos que la primera semana de mayo. Después el precio comenzó a subir nuevamente y usted se da cuenta que el semanal fue a dar la entrada hasta por 64 a $63,000. Subió nuevamente a la parte alta del lateral aproximándose a $72,000 y después comenzó a retroceder una vez más. Pero con ese retroceso que estuvo dando el precio, pues ya conoce usted que había respetado el análisis que habíamos trabajado por casi 2 meses, pero se vinieron ciertos factores externos que provocaron que el precio cayera un poco más abajo. Entonces, ahora bien, esto es una pausa de una onda 3 alcista. Esa onda 3 alcista para mí la estaría culminando el precio por lo menos entre 75 a $85,000. ¿Cuándo? No lo sé. No soy adivino. Si yo fuera adivino, le digo que ya fuera millonario. Si esto que tenemos aquí realmente es únicamente una pausa de esa onda 3 alcista, porque usted se da cuenta, si nosotros replanteáramos ondas de Elliot, si el precio cayera por debajo de esos 50,000 o $48,000, perdemos toda la estructura y todo se va al carajo. Ah, pero a las ballenas eso no le interesa. ¿Por qué? Si acaban de entrar los ETFs y ya lo están mandando que se desplome. Si todo el mundo hablaba de que Bitcoin subiera $100,000 todavía en marzo. Y si usted se da cuenta, el precio actualmente está en lo mismo que estuvo a finales de febrero, lo que ha estado en marzo, y no ha cambiado nada. Y la gente continúa aquí perdiendo la cabeza con esto que tenemos aquí. Y no se dan cuenta de que esto es reacumulación, reacumulación. El precio es una oscilación del precio arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, donde el inversionista institucional lo único que está haciendo es comprando, pero no está comprando bestialmente, sino que ahí juegan con la psicología de la gente. Mientras la gente está esperando precios más bajos, ellos están comprando. Eso es lo que ellos están haciendo. Nadie está vendiendo y nadie está tomando ganancias. Los únicos tontos que realizaron dicho movimiento fueron los alemanes. Consiguieron bitcoins gratis por ahí porque confiscaron. ¿Y qué es lo que hicieron? Irlos a vender. Nada les costaba holdearlos. Buen ahorro futuro tenían con esa cantidad de bitcoins que tenían. Y no, cometieron el error en ir a vender. Que vendan ellos, no nosotros. Yo lo veo así. Así que con esto dejaré esta nueva información.